siempre digo, yo tuve la oportunidad de emprender con la espalda de una tremenda institución como Morgan detrás. Tim Purcell es uno de los fundadores de Linsor Capital, uno de los fondos de private equity más destacados de Chile, que controla 8 compañías en América Latina y genera cerca de 20.000 empleos. En esta historia de 20 años han evaluado más de 2.000 empresas e invertido en solo un 2% de ellas. Quisimos conversar con él para entender cómo se puede ser exitoso invirtiendo en sectores tan diversos como salud, entretención, telecomunicaciones y retail, entre otros. En tu experiencia, ¿cómo se puede evaluar cuando un negocio, una empresa o una industria son atractivas como negocio o no? Si uno no tiene un buen equipo de administración, no vamos a invertir y probablemente no va a ser una buena inversión. ¿Cómo se puede ser exitoso invirtiendo en distintas industrias que requieren una expertise muy diferente uno de otro? Nosotros no creemos que estamos sacrificando retorno para enfocarnos en impacto. Cuando nosotros invertimos en compañías que tienen un impacto sobre su grupo de interés, van a terminar siendo empresas más valiosas. ¿Qué le veían a América Latina? ¿Qué los atraía como región a hacer private equity? Tim Purcell, muchísimas gracias por darnos esta conversación en Chile Nación Emprendedora. Estoy muy entusiasmado de conversar contigo. No, muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, es un verdadero privilegio y honor porque mientras hacía la investigación no pude encontrar ni una entrevista donde pudierais contar tu historia, así que muy, muy agradecido. Es cierto, yo soy una persona de bajo perfil, la Sí. verdad que doy muy pocas entrevistas. Con tu experiencia, ¿cómo se puede evaluar cuando un negocio, una empresa o una industria son atractivas como negocio o no? En el caso de Linsor Capital, en el caso nuestro, una cosa que primero miramos es si el negocio genera flujo estable y predecible. Ya. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque nosotros, a pesar de que buscamos hacer crecer mucho nuestras compañías y generar mucho valor, generar muy buenos retornos, también estamos buscando proteger el capital de nuestro y de nuestros aportantes. Entonces, miramos siempre cómo poder proteger esa inversión, ese capital. Después, nosotros, si nos interesa un negocio, lo empezamos a analizar. Muchas veces, siempre diría yo, desarrollamos un plan estratégico a 5 años, ¿Como pensando en lo que harían en la empresa? pensando en lo que haríamos en la empresa, pensando en cómo poder nosotros tomar este negocio y duplicarlo o triplicarlo de valor en 5 años, que es más o menos nuestro target, ¿no? Es muy difícil hacerlo, digamos, pero hay muchas formas de pensar cómo poder hacerlo. Crecimiento orgánico, consolidación, internacionalización, mejora de proceso, upgrades de management, por ejemplo. O sea, hay muchas formas de ver cómo poder llegar, pero tenemos que estar convencidos de que podemos llegar. Y si no, no vamos a invertir en este negocio. Otro factor fundamental es la administración. Nosotros somos inversionistas muy activos, pero participamos a través del directorio y necesitamos trabajar con equipos de administración que creamos que pueden implementar este plan estratégico y crear este valor que estamos buscando. Y estos equipos de administración básicamente se transforman en socios nuestros. Entonces, si uno no tiene un buen equipo de administración, ya sea en la compañía que está empezando a comprar o si nosotros tenemos un equipo que podemos traer, digamos, que puede reemplazar al existente, no vamos a invertir y probablemente no va a ser una buena inversión. Y por último te diría que para nosotros es muy importante, como no somos inversionistas permanentes, tenemos un plazo no fijo, digamos, no tenemos una fecha fatal cuando tenemos que salir de un negocio, pero eventualmente tenemos que salir. Entonces es muy importante pensar desde el primer día quiénes podrían ser los próximos dueños de la compañía. Y si no estás convencido de que hay interesados, digamos, o que podrían haber interesados en 5, 6, 7 años más, entonces tampoco vamos a invertir. Entonces, como te puedes dar cuenta, es una pregunta que tiene muchas aristas y hay que estudiarlas todas. Y otra cosa que es muy interesante de tu trayectoria es que trabajaste en JP Morgan casi 20 años, invirtiendo en América Latina, ¿no? JP Morgan es una tremenda casa, es una muy buena, si uno quiere, escuela, es un gran banco de inversión. ¿Qué te dejó esos 20 años? ¿Con qué tú dirías que uno sale? ¿Cuál es el ADN de haber trabajado en JP Morgan? Una cosa que aprendí en Morgan fue ser tremendamente disciplinado en el proceso de
de investigación y de inversión. No te puedo explicar exactamente qué es lo que hacemos paso a paso en Linso porque nos tomaríamos mucho tiempo para hacerlo, pero es un proceso muy, muy completo y nunca nos saltamos un paso. Y eso lo aprendí allá. Lo otro que aprendí es que hay que ser muy estricto con temas de conflicto y hay que ser totalmente intransable con temas de ética, éticos. Y eso es algo que en una institución como Morgan uno aprende el día uno y la verdad que nosotros hemos seguido con esa línea desde que partimos. Y lo tercero que te diría es que una cosa que aprendí en Morgan, bien interesante, es que si tú comunicas bien y mucho con tus inversionistas, te perdonan muchos, muchos errores. Si realmente creen que tus inversores, que eres alguien que está, digamos, cuidando sus intereses, que obviamente todo el mundo, especialmente en este negocio, que es un negocio de alto riesgo, comete errores, pero los enfrentas, digamos, y eres muy transparente con tus inversores con respecto a las cosas buenas que te pasan y las cosas malas. La verdad que te ganas el apoyo de tus inversionistas, no te voy a decir independientemente del resultado, porque obviamente si te va mal, probablemente no te van a volver a apoyar, pero sí te dan bastante flexibilidad. Ahora, yo aprendí muchas cosas más en Morgan, ¿eh? O sea, aprendí a trabajar en equipo, aprendí a dirigir gente, digamos, fue una tremenda escuela. Yo tuve la suerte también de que entré a Morgan justo en el momento en que Morgan se estaba reinventando como banco, ¿no? Un poquito de historia. JP Morgan, el gran banco que fundó JP Morgan en la década del 20, 30, era el merchant bank más importante del mundo. Después de la Gran Depresión en el año 32, la regulación cambió en Estados Unidos y obligó a los bancos a separarse en bancos de inversión y bancos comerciales. El banco de inversión que nació de ahí es Morgan Stanley y el banco comercial fue Morgan Guaranty Trust. Y cuando cambió la regulación en los años 80, Morgan Guaranty Trust, que ya se había renombrado JP Morgan, decidió entrar al negocio de la banca de inversión. Entonces, y yo justo entré cuando estaban en ese proceso. Y en América Latina había todo por hacer. Entonces fue una tremenda experiencia porque yo pude trabajar o sea, básicamente formé parte de equipos que partieron de cero a competir en negocios de banca de inversión. Por ejemplo, yo trabajé varios años en negocios de asesoría en fusiones y adquisiciones, la época en que JP Morgan no era nadie en América Latina en ese negocio, entonces había que ganarse cada mandato. Realmente yo me sentí muy emprendedor dentro de una compañía grande, ¿no? Después yo fui el que abrí la oficina de Morgan en Chile. Esa fue otra tremenda experiencia. Y después yo fui a partir de cero el negocio de private equity del banco en América Latina. Entonces la verdad que yo siempre digo, yo tuve la oportunidad de emprender, pero obviamente Claro, con espalda. con la espalda de una tremenda institución como Morgan detrás. Oye, y otra de las cosas que quizás te dio Morgan es que tus actuales socios en Linsor o con quienes fundaste el Linsor los habías conocido ahí, ¿no es cierto? Cuéntame un poquito de Carlos y de Alfredo y en el fondo qué cualidades viste en ellos para decidir salirse de un lugar como JP Morgan y fundar Linsor. Bueno, Carlos, o Calú, como le decimos nosotros, y Alfredo, con ellos empecé a trabajar cuando entré a Morgan. Yo trabajé un año en Argentina, en la oficina de Argentina, y ahí los conocí. Cuando me vine a Chile a abrir la oficina del banco, Calú fue la primera persona que vino a ayudarme y estuvo conmigo desde el comienzo. Alfredo, cuando yo me fui a desarrollar el negocio de private equity para el banco, Alfredo se unió a mi equipo, fue mi socio, mano derecha, digamos, hicimos todo juntos. Entonces, perdona, y hay una cuarta persona, tercera persona que también mencionaría acá, que es Sharon Matthews, que es nuestra socia y CFO. Ella también partió conmigo en Morgan, fue una de las primeras personas que contraté y tengo confianza total en ella. Y entonces, cuando decidimos partir con Linso, la verdad que con ese grupo de socios fue súper fácil tomar la decisión. Jugaban medio de memoria ya, ¿no? Sí, o sea, éramos realmente, y no solo nos tenemos un gran respeto profesional, sino que somos muy amigos. Y bueno, si uno tiene el lujo de poder trabajar con sus buenos amigos y además personas que son tremendos profesionales, no, es difícil que te vaya mal. Claro. Y ahora tenemos
5 socios más, que son socios más jóvenes, que básicamente Una nueva generación. una nueva generación que crecieron con nosotros, que están tomando la posta Ya. y están dirigiendo ahora el negocio nuestro día a día y nos están dando a nosotros, los fundadores, un poco más de tiempo, digamos, Para participar en podcast. para participar en podcasts y para hacer otras cosas y también descansar y bueno, la verdad que son también personas que muchos de ellos también llegaron a nosotros a través de JP Morgan. Mira qué interesante. Tim, y con todo ese legado de JP Morgan o con toda esa, digamos, entretención que estaban teniendo, emprendiendo, pero con espaldas de banco, ¿cómo toman la decisión de salir de ahí y fundar Linsor? En JP Morgan Partners, ellos tenían una política de que todas las inversiones tenían que ser aprobadas por todos y cada uno de los socios. Y si un socio no quería o no le gustaba la inversión no se hacía. Entonces, lo que nos pasaba a nosotros en América Latina es que la mayoría de mis socios eran de Estados Unidos, o básicamente se concentraban en otros mercados, eran expertos en sus industrias, y de hecho aprendí mucho de ellos, pero de América Latina sabía muy poco, y justamente por el desconocimiento en América Latina, cuando nosotros íbamos a presentar oportunidades de inversión, la verdad que el approach de ellos siempre fue muy conservador, porque no entendían, por ejemplo, los riesgos de tipo de cambio, no entendían los riesgos políticos. Entonces, eso nos generó un poquito de frustración a nosotros y al final dijimos, ¿sabes qué? Además queríamos poco controlar nuestro destino, entonces decidimos que era el momento, ya teníamos la experiencia, teníamos el track record y estábamos bastante convencidos que podíamos partir una firma enfocada exclusivamente en América Latina. ¿Y qué le veían a América Latina? Me parece interesante eso. ¿Qué los atraía como región para ser private equity? Somos expertos en la región, por lo tanto, digamos, era natural que nos concentráramos ahí. Eh, y yo personalmente creo que la oportunidad de invertir en capital privado en América Latina es tremenda, es muy buena, porque primero hay poca competencia, poco fondo, el capital es muy escaso. Claro. Y hay grandes oportunidades. Por ejemplo, hay muchas empresas familiares en los distintos países de la región, que son compañías muy buenas, que fueron fundadas por grandes emprendedores que a puro pulso, digamos, sacaron adelante sus negocios y desarrollaron negocios muy exitosos, pero que en algún momento llegan a una etapa donde para crecer a la etapa siguiente, digamos, y pegar ese salto, ya necesitan management más profesional, necesitan acceso a los mercados financieros, a financiamiento, necesitan institucionalizar el negocio. Y ahí es donde entra alguien como Linsor que justamente trae ese expertise. Entonces, la verdad que hay mucha oportunidad en ese sentido. Y también hay otra categoría de inversión, digamos, que para nosotros ha sido muy, muy fructífera, que son las inversiones que hemos hecho en subsidiarias de multinacionales, Ya. que típicamente son negocios buenos, pero muy poco relevantes para la casa matriz, Perfecto. y donde la casa matriz de tanto en cuando dice, ¿sabes qué? Latinoamérica no me mueve la aguja, me distrae, salgamos de acá. Y nosotros, en ese momento, cuando se presenta ese tipo de oportunidades, básicamente entramos, podemos tomar estas compañías que están medio dormidas normalmente, que tienen management no tan bueno porque no son subsidiarias, digamos, relevantes. Y nosotros las podemos transformar muy rápidamente en Mira, negocios muy interesante. valiosos. Ahí te puedo dar muchos ejemplos de... Feliz, ¿me voy a contar un par de ejemplos de esa A ver, transacción? la inversión que hicimos en Cinehoids, por ejemplo, fue una de ellas. ¿Dónde estaba la matriz de Hoyts? La matriz de Hoyts estaba en Argentina, pero los dueños de Hoyts eran AMC en Estados Unidos y Hoyts Australia. Ya. Y era un joint venture, 50-50, eran 150 salas de cine que estaban repartidas entre Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Y estos dos socios, 50-50, no se llevaban muy bien. Además, era insignificante el negocio relativo a las dos matrices. Era una compañía, por ejemplo, que hacía una reunión de directorio al año. O Al sea, año. imagínate. Claro, o sea, estaba totalmente fuera de la lupa. Claro, totalmente fuera de la lupa. Bueno, nosotros la adquirimos, le inyectamos nuevo management, básicamente pudimos
hacer cosas bastante básicas, pero que esta compañía no estaba haciendo, y transformar Cinehoids en un negocio que se quintuplicó de valor en Quintuplicó, 4 qué años. notable. Ese es un ejemplo. Y, perdona, que me gustaría profundizar ahí porque creo que también es importante, o me encantaría entender cómo evalúan ustedes el potencial riesgo de obsolescencia o de cambio tecnológico. Si yo pienso en cines, por ejemplo, cuando ustedes compraron cine, estaba medio entrando Netflix, estaban cambiando ciertos patrones de consumo. ¿Cómo evalúan eso dentro de la tesis de inversión? Si es que los va a afectar y quizá a la hora de hacer un muy buen negocio, ya consolidan las salas, tienen mejor la operación, pero quizás no hay ningún comprador interesado. ¿Cómo ponderan ese riesgo? Nosotros sabíamos perfectamente bien, porque habíamos sido dueños de una cadena de cine en México, Ya. que la gente iba todos los años menos y menos al cine. Entonces, esa la teníamos re clara. Mira, qué interesante. El gran negocio de los cines no es el ticket que tú vendes, porque el ingreso que tú generas por la venta del ticket tiene que repartirlo con el dueño de la película, Ya. con el distribuidor de la película. Normalmente el 50% va al distribuidor de la película. Pero el 100% de lo que tú vendes en la sala de concesiones es tuyo, y en la sala de concesiones el margen de la Coca-Cola o el popcorn es del 80%. Claro. Entonces nos dimos cuenta que esta compañía básicamente no vendía mucho en la sala de concesiones porque no tenían, entre otras cosas, por ejemplo, no vendían entradas numeradas. Entonces la gente entraba al cine y como no tenían el asiento ya reservado, y habían grandes colas en la sala de concesiones, básicamente se metían a la sala Para agarrar un buen lugar. para agarrar un buen lugar. Oye, qué notable lo pequeño o lo... Una tontera, Claro. una tontera. Bueno, nosotros implementamos asiento numerado y aumentamos significativamente las áreas de concesiones. Y bueno, eso generó un ingreso, un aumento en el EBITDA enorme. La otra cosa que hicimos fue desarrollar todo el negocio de la publicidad en los cines. Ya. Cuando nosotros entramos, Hoyts vendía algo así como, no sé, 15 o 20 segundos de publicidad en cada película. Nosotros cuando vendimos teníamos en promedio, no sé, 5 o 6 minutos antes del comienzo de la película. Y eso es ingreso que entra directo Genial. a la última línea. Entonces había cosas que se podían hacer y bueno, al final triplicamos el EBITDA, le vendimos la cadena de cine a otra cadena de cine más grande y bueno, pues fue un tremendo negocio. O sea, hay varios negocios como ese. Pues acá en Chile compramos la ISAPRE Cruz Blanca, o sea, compramos a ING, también un huérfano corporativo. Comax, que es otro Sí. un negocio que tú conoces bien, también te diría un negocio interesante que hicimos. Ese no cabe en la categoría de huérfano corporativo, pero fue una compañía familiar, podríamos decir, fundada por Carlos Alberto y Aristide, y nosotros entramos ahí justo en un momento en que yo creo que le hacía falta a esta compañía una profesionalización. Y Carlos Alberto y Aristide se dieron cuenta y básicamente nos invitaron a nosotros a tomar una participación. Yo creo que hicimos mucho para ayudar a Comax a tener mejores procesos. También participamos de la creación de un mejor equipo de gestión dentro de la compañía. Y creo que en ese caso, Carlos Alberto siempre describe el rol nuestro en Comax como que nosotros fuimos los personal trainers, digamos, de la compañía, que ayudamos a la compañía a ponerse en forma. Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo que te puedo contar es lo que hicimos en el 2019 cuando compramos una empresa que se llama Mundo, que es una compañía de telecomunicaciones acá en Chile que se especializa en internet de alta velocidad al hogar. Es una empresa familiar. Los fundadores eran unos argentinos de la zona de Bahía Blanca en el sur y se vinieron a Chile, a Concepción, a básicamente desarrollar una red de fibra óptica. Y nosotros supimos de esta compañía porque ellos, un fondo norteamericano muy grande de infraestructura digital, nos llamó. El gerente de ese fondo es muy amigo mío y me llamó un día y me dijo, mira, estuvimos viendo esta compañía en Chile, nos pareció súper interesante, pero muy chica para nosotros. Ellos son un fondo de muchos billones de dólares y tenían una inversión mínima necesaria. Y me dijo este señor, mira, tal vez les podría interesar a ustedes. Y nosotros
Ya habíamos estudiado el sector varias veces porque habíamos intentado comprar una compañía en Costa Rica que fracasó, después intentamos comprar una en Colombia y tampoco funcionó. Entonces veníamos fresquitos con mucho know-how de lo que significa el impacto que tiene la fibra óptica sobre el negocio del Internet de alta velocidad local. Y los dueños de Mundo habían intentado vender su compañía a un estratégico chileno Ya. o que opera en Chile. Y tuvieron un año negociando y al final del año el potencial comprador les bajó el precio y estos señores argentinos básicamente abandonaron la transacción y decidieron no ir adelante. Entonces cuando nosotros los contactamos con ellos, básicamente llegaron y nos dijeron, eh, encantado que ustedes miren este negocio, pero hay dos condiciones. Una, el precio es esto es lo que teníamos negociado con este comprador estratégico y ustedes tienen que básicamente definir si este precio les va o no les va, pero no hay ninguna posibilidad de negociarlo. Y lo otro que nos dijeron es, estamos muy cansados, básicamente estamos dispuestos a darles 2 meses para evaluar si entran o no y después de los 2 meses básicamente se acaba esto. Y nosotros normalmente nos demoramos 6, 7, 8 meses en hacer el due diligence para una inversión. Ya. Entonces eran dos condiciones bastante fuertes, pero nosotros la verdad que le vimos el potencial al negocio y lo empezamos a estudiar y bueno, cumplimos con la condición, compramos la compañía y pudimos en 2 años y medio triplicar la red de fibra óptica de Mundo. Cuando nosotros compramos, Mundo tenía una red que cubría 1 millón de casas en Chile. Chile tiene 6 millones de casas, o sea, igual es una red bastante potente. Y cuando nosotros vendimos, 2 años y medio después, habíamos alcanzado 3 millones de casas pasadas. O sea, Wow. fue un periodo de 2 años y medio en que invertimos muy fuertemente eh, y, eh, interesante anécdota, el mismo fondo que me introdujo la oportunidad, Ahora tenía el tamaño me llama un día, suficiente. exactamente, me llama un día y me dice, Qué mire, notable. hemos estado viendo lo que ustedes hicieron, la verdad que ahora la compañía nos parece que tiene el tamaño suficiente, nos interesa mucho, nosotros ya sabíamos perfectamente bien cuál era el precio que necesitábamos para salir del negocio. Y nos sentamos a negociar y le vendimos a ellos. Fue una transacción Bien. rápida y bueno, ellos siguen siendo los dueños hasta el día de hoy. Ya. Así que esos son Genial. algunos ejemplos. Interesante. Oye, Tim, y dentro de todo ese universo me pareció interesante lo que mencionabas al principio, como de tu aprendizaje de Morgan, de estar cerca de los inversionistas, de estar comunicándole el proceso. Me imagino que en todo esto también deben haber historias que no han salido como planificaron. No sé si también tenía algún ejemplo que me podáis contar de alguna inversión que no les fue bien y que aprendieron de eso. Sí, bueno, tenemos algunas inversiones que no funcionaron. Afortunadamente no son muchas, pero sí hemos tenido algunos tropiezos. Una que te puedo mencionar, en Perú invertimos hace algunos años atrás en una compañía que comercia línea blanca y electrodomésticos y que además tiene una financiera de consumo. Y un negocio al cual entramos nosotros porque ellos, los dueños, los fundadores, habían tomado la decisión de hacer una adquisición de un competidor. Y como parte de esa adquisición, salieron a buscar a un socio que entrara a la compañía y que les financiara esa transacción. Y nosotros entramos como accionistas minoritarios, que es algo que rara vez hacemos. Ya. Y desafortunadamente no desarrollamos buena química con los accionistas controlantes. La compañía tuvo algunas dificultades en el camino. Nosotros sentimos que, porque no estábamos sentados en el asiento del conductor, entonces tampoco podíamos tomar las decisiones, sino que teníamos que consensuar con socios que tenían una participación mayor que la nuestra y no nos pudimos poner de acuerdo y la verdad que el negocio se fue deteriorando y al final terminamos vendiéndole nosotros a los mismos dueños, pero a un precio por debajo de lo que habíamos pagado Ya. originalmente. La lección, yo diría, principal que aprendimos ahí, que ya la sabíamos, pero cometimos el error en este caso, de no seguir nuestras propias recomendaciones. Tomamos una participación minoritaria en un negocio y hoy
básicamente todo lo que hacemos, en todos los negocios que hacemos, tenemos el control o controlamos con inversores que son muy afines, digamos, y que conocemos muy bien y que sabemos que pensamos igual. Habitualmente uno ve que una de las claves, por ejemplo, para hacer buenas inversiones reales o construir empresa es la especialización. Entonces, hay muchas personas que realmente se especializan en una industria y son muy buenos y lo hacen una y otra vez. En el caso de ustedes al revés, pues han participado desde entretención, salud, distintas verticales. ¿Cómo se puede ser exitoso invirtiendo en distintas industrias que requieren una expertise muy diferente uno de otro? Nuestra estrategia de inversión a través del tiempo ha sido más bien oportunista, ¿no? Ya. Creo que ser un inversor especializado en un solo sector en América Latina no es fácil. Por la siguiente razón, porque las economías no son muy profundas, no hay tantas empresas en un mismo sector. Entonces, si tú básicamente necesitas o tienes el expertise y solamente haces inversiones en un solo vertical, probablemente no vas a encontrar tantas oportunidades en que invertir. Probablemente vas a pasar mucho tiempo sin hacer una inversión. Entonces nosotros tomamos un approach distinto que fue mirar en muchos sectores, pero siempre siendo muy disciplinado en términos de cumplir con todas esas condiciones que te mencioné antes de tomar la decisión de entrar. Ahora, el gran desafío cuando uno invierte en muchos sectores es tener acceso, ya sea internamente o a través de terceros, al expertise necesario para poder evaluar un negocio a fondo, ¿no? Porque al final del día, eh, si no somos expertos en un sector o en una compañía, digamos, tenemos que poder entender el negocio a fondo como si fuéramos expertos, si no, probablemente nos vamos a equivocar en nuestra decisión. Entonces, a ver, nosotros ya internamente en Linsor tenemos bastante expertise en muchos sectores. ¿Por qué? Porque cuando partimos con Linsor ya con JP Morgan habíamos invertido en algo así como 25 compañías a través de varios años. Y en estos últimos 20 años con Linsor hemos invertido en otras 20 compañías. 25, claro. O 27 compañías en realidad. 27. Entonces, hemos invertido en algunos sectores varias veces. Ejemplo, Sapre perdía plata. Sobre el plan que perdía plata cuando entramos nosotros la estudiamos a fondo, trajimos un nuevo equipo de management. Básicamente estuvimos varios años metidos ahí. Formamos una holding y en esa holding metimos clínica. Este fue un negocio que hicimos en conjunto con la familia Said, ¿no? Con Salvador Said y su familia. Metimos clínica y eventualmente compramos la red más grande de clínica ambulatoria, Integra Médica, y sacamos la compañía a la bolsa. Nuestro norte, cuando hicimos todo eso, era Banmédica. O sea, nosotros mirábamos a Banmédica y decíamos, nosotros queremos ser como Banmédica. Es notable. Entonces, la verdad que aprendimos mucho. Otro ejemplo, nosotros hoy tenemos una inversión en una compañía de fibra óptica en Perú que se llama WIN, que es la principal proveedora de internet al hogar en Perú, en Lima. Ese negocio lo conocimos y lo pudimos analizar muy rápido porque veníamos saliendo de Mundo. De mundo. Entonces, en algunos sectores tenemos expertise. Y en otros sectores, nosotros no tenemos expertise, pero nosotros tenemos una red de lo que llamamos socios operadores, que son CEOs o ex-CEOs de compañía con los cuales tenemos una relación cercana y con los cuales hemos llegado a un acuerdo donde si nosotros vemos un negocio que nos parece interesante en un sector y creemos que necesitamos expertise, los llamamos a ellos nos ayudan a evaluarlo. Si hacemos la inversión, ellos normalmente o entran al directorio, en algunos casos entran a la administración o dirigen la administración, coinvierten junto con nosotros. Entonces, de alguna manera, con ese recurso también tenemos acceso a expertise que va mucho más allá del que tenemos nosotros. Y lo último que te diría es que nosotros hemos ido refinando nuestra estrategia de inversión. Cuando partimos con Linsor hace 20 años atrás, básicamente mirábamos muchos sectores distintos. Hoy tenemos tenemos básicamente 3 o 4 sectores que son nuestros sectores de preferencia y lo hemos estudiado a fondo y sí creemos que somos expertos en eso. ¿Cuáles son esos sectores, Tim? El sector de salud, servicios financieros, especialmente ligado a el mundo más pyme, ¿no? Claro, a inclusión financiera, diría yo, ¿no? Inclusión O sea, ya sea para personas o para pyme. El sector de educación postsecundaria. Nosotros tenemos 2 universidades grandes en México y fuimos dueños de Santo Tomás acá también, con Juan Hurtado.
Y ahora estamos todavía aprendiendo, pero bastante interesados en el sector de software. Ahora, todos estos sectores tienen un hilo común, y el hilo común es que son sectores que ofrecen servicios o que pueden, digamos, ofrecerle servicio a lo que yo llamaría la creciente clase media, ¿no? De la región, de la TAM. De la región. O sea, a nosotros nos interesa mucho invertir en negocios que de alguna manera le satisfacen una demanda de un grupo socioeconómico que está recién entrando a clase media y que, bueno, el que entra en esa categoría tiene mayor necesidad de servicios de salud, tiene mayor necesidad de servicios de educación, etc. Entonces, ese es el hilo común, esos sectores son los que nos interesan y por lo tanto, hoy te diría que somos un inversionista bastante más enfocado de lo que éramos cuando partimos. Perfecto. Tim, y así como hablábamos en los cines, el tema de la competencia de streaming, ¿cómo ven, por ejemplo, hoy día la aparición de inteligencia artificial relacionado a estas tesis de inversión o a estos sectores que les interesan? Bueno, inteligencia artificial está de alguna manera entrando en todos lados, ¿no? Entonces, es un tema que lo estamos analizando muy a fondo para tratar de entender cómo afecta los negocios en los que estamos hoy, porque hoy tenemos 8 compañías, digamos, y esas compañías hoy, algunas más, otras menos, pero están siendo afectadas, digamos, por este crecimiento tan explosivo de la inteligencia artificial. Y obviamente también estamos tratando de entender cómo va a cambiar el mundo en el futuro y qué oportunidades se pueden generar como resultado y cuáles son las amenazas, cuáles son los sectores que podrían, digamos, verse muy amenazados con el crecimiento de la inteligencia artificial. Te mentiría si te dijera que yo, por lo menos, personalmente me siento cómodo que estamos, digamos, 100% a caballo con el tema, pero es un tema que lo tenemos muy en la frente y lo estamos analizando a fondo. Hemos contratado asesores y bueno, es trabajo en progreso, ¿no? Oye, Tim, y también hablábamos de educación. Tú hoy día eres presidente de Enseña Chile. ¿Qué te pasó con la educación o qué ves en la educación que te interesa aportar ahí? Bueno, yo creo que la educación es el factor que ayuda y que incide en el crecimiento económico de un país. Entonces, para mí, yo siempre he tenido interés en el tema, no solo por las inversiones que hemos hecho nosotros en el área de educación, pero tal vez esas inversiones han sido motivadas en parte por ese interés, pero yo siento que uno que ha tenido éxito en la vida tiene que devolver la mano y la decisión que yo tomé fue hacerlo a través de estos proyectos, no solo Enseña Chile, sino que nosotros también tenemos un colegio que se llama Colegio CRE en Cerro Navia, que hoy tiene 1.100 alumnos. Con un grupo de personas lo construimos y los fundadores son ex profesores de Enseña Chile, o sea, son parte de la red de Enseña Chile. Y es parte de la cultura del INSOR. Me encantaría mencionar que yo no estoy solo acá interesado en este tipo de cosas. Acá en Linsor casi todos los socios, si no todos los socios, tienen su propio proyecto de este tipo. Calú, por ejemplo, es el fundador de la red de alimentos que ha sido realmente ha tenido un impacto importantísimo acá en Chile y le dedica harto tiempo a eso. Y nosotros, como firma, tenemos mucho interés en que las compañías en las cuales invertimos nosotros no solo generen un buen retorno financiero, sino que además tengan un impacto muy positivo sobre su grupo de interés, ¿no? Claro, O sea, tienen una tesis de impacto en las inversiones que la tesis de realizan. impacto nuestra es súper importante. Llevamos más de 10 años, digamos, enfocados en ese tema. Cada compañía en la que invertimos nosotros tiene, además del plan estratégico, desarrolla un plan de impacto y sostenibilidad. Y esos planes básicamente se funden y pasan a ser uno solo. Nuestras administraciones, en parte, les pagamos por cumplir ese
plan de impacto, no solo por cumplir las metas de EBITDA y de venta. Están alineados los incentivos. Totalmente alineados los incentivos. Y nosotros creemos que, nosotros no creemos que estamos sacrificando retorno para enfocarnos en impacto, sino que al contrario, cuando nosotros invertimos en compañías que van a ser exitosas financieramente, pero que además tienen un impacto sobre su grupo de interés, van a terminar siendo empresas más valiosas. Y el próximo dueño de la compañía las va a valorar más. Por lo tanto, es un win-win. Y en América Latina hay mucha oportunidad para invertir en compañías que hacen las dos cosas. Para nosotros es muy importante, para nuestros inversores es muy importante. Nosotros tenemos inversionistas que son a su vez inversionistas de impacto, y también tenemos inversores que son DFIs, estos Development Finance Institutions, que son gubernamentales. Tenemos europeos, americanos, y para ellos la dimensión de impacto es casi más importante que el retorno financiero. Entonces ellos también nos empujan mucho y nosotros básicamente le damos mucha importancia al tema. Tim, y en ese sentido uno de los componentes relevantes de la inversión de impacto, más bien ESG, pero al final estos mundos han ido un poco convergiendo, tengo la impresión, es la G, ¿no es cierto?, de governance. Tú que has participado mucho en directorio y las compañías en las que ustedes invierten, buena parte de los cambios de gestión o de las mejoras vienen desde el directorio. ¿Cómo se es un buen director? Bueno, la G de governance es algo que, digamos, siempre la hemos tenido muy presente y es muy importante desde el primer día en que hicimos nuestra primera inversión. Y nuestras reuniones de directorio pasan a ser, yo diría más bien sesiones de trabajo. No son directorios donde la administración viene a reportar y a informarnos lo que hizo el mes pasado, sino que son instancias donde básicamente con información tomamos decisiones. La administración viene con distintos temas. La administración de nuestras compañías tiene un rayado a cancha y hay cierto número de decisiones que tienen que pasar por el directorio y en esas sesiones de directorio básicamente se van tomando decisiones. Y nosotros intentamos, obviamente, siempre apoyar a nuestra administración. Sabemos que nuestro equipo de management es fundamental y por lo mismo tratamos de hacer lo más ágiles posible. Y somos muy ágiles en la medida que tengamos acceso a información. Una de las cosas que le exigimos a nuestro equipo de administración es que nos den reportes siempre tenemos lo que llamamos un dashboard, que es básicamente un reporte que nos manda la administración, donde están todas las variables críticas del negocio que definimos para cada negocio, y en base a eso vamos monitoreando cómo nos está yendo, qué cambios tenemos que hacer, etc. Entonces, son directorios muy entretenidos porque pasa mucho, digamos, son muy ágiles. Y en general el primer approach que tienen es mantener el management o evaluar y hacer cambios en el management. El escenario ideal para nosotros es no cambiar el management, porque el management conoce la compañía, y si creemos nosotros que son capaces de implementar nuestro plan y de trabajar bien con nosotros, no tenemos ningún incentivo en cambiarlo. Ahora, lo que nosotros sí hacemos siempre es que nosotros transformamos a la administración en socios nuestros a través de planes de compensación que alinean sus objetivos o nuestros objetivos a mediano plazo de retorno con la compensación del equipo, ¿no? Y eso le genera muchas veces un nuevo y mayor incentivo para implementar un plan que es muy agresivo, porque al final del día duplicar o triplicar un negocio en 5 años no es fácil. O sea, hacer crecer una compañía 20-30% por año no es nada de fácil, ¿ah? Entonces necesitamos un equipo de management que tenga la energía, que esté motivado y que de alguna manera sienta también que si a nosotros nos va bien, a ellos les va a ir muy bien, ¿ah? Entonces ese alineamiento es algo que hacemos siempre. Así que tratamos de que funcione con el equipo manager. Ahora, si no funciona, bueno, los tenemos que cambiar. Oye, súper interesante, Tim. Te quería agradecer por esta conversación. Ya, pues bueno, mucho gusto. Ojalá que te sirva. De todas maneras.